¿Cómo están? Seguimos en esta serie Textos fuera de contextos. Y hoy veremos el versículo de Hechos 16:31 que dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este ha sido un versículo que lo han utilizado como una promesa para salvación de su familia. Leí la historia de una mujer que se encontraba en una reunión de oración y les pide que la apoyen orando por su familia para salvación, por sus padres, hermanos, tíos. Y antes de orar ella les dice: tengo fe que Dios salva a mi familia porque su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo confío en las promesas de Dios. La pregunta que uno se hace es: ¿se trata de una promesa generalizada? Y de ser así, porque muchos que han orado por la conversión de un familiar no llega. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por lo que necesitamos conocer el contexto de este pasaje. Ustedes lo pueden leer en Hechos 16, del 11 al 40. Y este acontecimiento ocurrió cuando Pablo y Silas están encarcelados luego de ser azotados en la ciudad de Éfeso. Fueron colocados hasta lo más adentro de la cárcel, colocados con cepo, y se nos dice que a medianoche, estando ellos orando y cantando y los demás carceleros los oían, sobrevino un fuerte terremoto y las puertas fueron abiertas de todos y las cadenas fueron sueltas de todos los presos. Cuando el carcelero despertó y vio esas puertas abiertas, pensó: se escaparon. Eso era la lógica, por lo que iba a quitarse la vida. Y la razón, porque el Imperio Romano, en sus leyes, determinaba que si un preso escapaba, el carcelero o el guardia responsable recibiría la pena que se le había establecido para este preso. ¿Se pueden imaginar? Todos los presos habían para él escapado. Y cuando estaba para quitarse la vida, Pablo clama y le dice que no lo haga, que todos estaban ahí. El carcelero pide que le den una luz para ver y ve que es cierto. Eso es de admirar. Por lo que el carcelero les dice a ellos en el versículo 30: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ante la respuesta que recibe, ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al igual que la señora de la reunión de oración, muchos creyentes han tomado esta cita como una promesa directa de parte de Dios para ellos. Pero ya vimos el contexto, vimos la historia. Esta fue una promesa directa para una persona específica, es decir, el carcelero, en un contexto específico de la historia. Dios no dice que mi familia será salva porque yo he alcanzado la salvación porque he creído. Pues el mensaje completo en el Nuevo Testamento en relación a la salvación enseña que la familia del carcelero debía haber oído el mensaje y ser objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 16:8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿qué es lo que se oye? Y si seguimos leyendo nosotros lo que nos está enseñando de que tenemos que oír el Evangelio, en este Romanos 10, versículo 13 al 17 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto fue lo que ocurrió con la familia del carcelero. Oyeron el mensaje, creyeron el mensaje y fueron bautizados. Si nosotros seguimos leyendo entonces ese mismo contexto completo de la historia de lo que recibió el carcelero la promesa, en los versículos 32 al 34 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y seguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos que oyeron el mensaje. La promesa fue dada directamente a una persona. No se trata de una promesa generalizada, es una promesa específica, pero sí aprendemos nosotros algo de esta historia. La palabra no se contradice. ¿Qué es lo que aprendemos? Es que el mensaje del Evangelio debe de llegar y el Espíritu Santo debe alumbrar el entendimiento. Recordemos que la palabra se interpreta por ella misma y no se trata de interpretación personal. Es importante que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras. Espero que esto les haya servido y nos veremos en una próxima. Y recuerden lo que Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Y por qué? Porque Dios es la respuesta. Nos vemos en una próxima para seguir viendo estos textos fuera de contextos. Y hasta que nos volvamos a ver, espero que Dios los bendiga grandemente.